C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un verdadero gusto saludarlo y darle la bienvenida a C7 Mediación. Feliz martes, Blas. Pues más bien, feliz cumpleaños ayer, Jessy, supe que fue tu cumpleaños. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y las personas que nos escuchan, es importante decirles, el tema de hoy es lo que viene a ser homicidios y viene a ser mediación penal. Dos expertos en la materia que vamos a tratar de sacarles el mayor provecho que podamos el día de hoy. Hable. Un tema, Blas, perdón que te interrumpa, un tema que podría pensarse difícil que se pueda resolver en la mediación. Sin embargo, el homicidio, en alguno de sus tipos, sí es posible solucionarse a través de la cultura de la paz. Llámenos 3030-5307, el teléfono en el estudio de C7 Jalisco. Por supuesto, también tenemos una alada sin costo para usted, 01800-087-8807. Y por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, Facebook también a través de Twitter, hija con mayúscula, _Jalisco, y en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Y bueno, le damos la bienvenida al licenciado Osvaldo Landeros Parra. Él es mediador del Instituto de Justicia Alternativa. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, Jessica. De antemano agradecerles, doctor Blas, gracias. Mi compañera Lucy también. Muchas gracias a todo el público. Gracias. Y a la licenciada Lucía Ibarra Ortiz, coordinadora general del Centro Privado Razón y Justicia. Gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Doctor Jasso, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos les agradece la invitación y esperamos poder resolver dudas el día de hoy. Esperamos que el público se comunique para poder contestar sus preguntas. Y ya decía yo que el tema de los homicidios suena escabroso, suena difícil de resolverse a través de un método alterno. Primero hay que definir ¿qué se considera como un homicidio doloso o culposo? ¿Cuál es la gran diferencia y cuál es el tipo de homicidio que sí se puede resolver a través de un método alterno? Cierto. Bueno, podemos entender por homicidio doloso es cuando ya viene predeterminado o cuando realmente la persona va a hacer algo para afectar hacia otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el delito que no entra a la Ley de Justicia Alternativa. O sea, cuando yo tengo ya la intención. La intención, principalmente, ese es un delito que obviamente con sus agravantes ya no entra a la Ley de Justicia Alternativa. ¿Los agravantes a qué se refiere, licenciado? O sea, por sí solo el homicidio no se califica, imagino, se califica por los agravantes que tiene. Así es. Ah, muy bien. ¿Y cómo es esto? De acuerdo a lo siguiente, es cuando ya uno está predeterminando o cuando hay un grupo y ese grupo se organiza para ir a hacer un daño o ir obviamente a ocasionar lo que es la muerte de otra persona. ¿Y eso es delincuencia ¿Qué quiere decir organizada? Eso es, pues, lo llamamos pandillerismo. Cuando se trata de riña, cuando se trata de grupos de 2 o 3 más personas y van y afectan hacia una persona, directamente esa gente es la que no se puede ver beneficiada por los métodos alternos de justicia alternativa. Por lo que vea el delito de homicidio culposo es muy diferente, es el que todo el mundo vamos al volante, el que tenemos un accidente, el que el hijo de la vecina tuvo un accidente también en una unidad deportiva, en donde al jugar fútbol tropieza con otro compañero, ocasiona la muerte, se ha dado. O sea, esos son los homicidios que realmente la Ley de Justicia Alternativa los ve viables. Es decir, aquella persona que sin intención provoca la muerte de otra, ahí sí puede entrar. Sin intención. Sin intención. Por accidente, por algún otro elemento que no sea la intención. Vamos a platicar de cada uno de los ejemplos que se tienen. Con todo gusto, esperemos que realmente esto empape a la ciudadanía y podamos apoyarle. Licenciada, ¿realmente se han resuelto este tipo de casos a través de la cultura de la paz? Sí. ¿No es complicado también el lado emocional de cómo me voy a arreglar yo con alguien que le dio muerte a algún familiar, algún conocido, alguna persona cercana? Así es. En primer lugar, porque precisamente el homicidio es un delito en donde tú no puedes restituir el bien, ¿sí? Se pierde la vida y no hay forma de recuperarlo. Pero sí el caso en el cual se comete de manera imprudente, esa es la palabra, hay una imprudencia de parte de alguna persona, viene la muerte, es más fácil hacerle entender a los ofendidos, a las víctimas, a los deudos, que existe una forma de reparar. Es decir, se trata de que haya empatía entre ambas partes y decirles, por un momento, ponte en los zapatos de la otra persona y piensa tú cómo te gustaría que se resolviera. Es decir, una vez que le has pedido tú a la persona que tenga conciencia de que la cuestión no fue un acto intencional, puede haber una solución pacífica
que pueda permitir que haya un arreglo, que este convenio se acepte por el Instituto de Justicia Alternativa y que permita a las partes tener esta solución pacífica y que ya no lleven a más una cuestión emocional que puede derivar en problemas de imposible solución. Entonces, licenciada, quiero entender que el papel del mediador es un papel fundamental porque debe de ser una persona altamente capacitada en donde pueda hacer un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Entiendo esto. Así es. Y entonces aquí, digamos, como un caso de éxito suyo, ¿cómo ha intervenido para que una circunstancia de estas haya podido arreglar favorablemente? Tengo en este momento la solución de un accidente que se da precisamente con servidores públicos, lo cual hace más grande el problema. Es un atropellamiento, no existe la intención del servidor público, la familia hace el reclamo, ¿no?, de su debida reparación del daño. No había acuerdo entre las partes, obviamente había una discusión por ser cuestión de servidores públicos, había una rispidez a la hora de estar juntos en el mismo sitio. Se cita a la familia completa, se les pide que acudan a una charla para darles a conocer qué son los medios alternos. Una vez que ellos son conscientes de qué es una conciliatoria, acceden a este método, se platica, se llega a un acuerdo, se firma un convenio y se da por terminado el asunto. Obviamente, primero se estudia el convenio al que nosotros llegamos por parte del Instituto de Justicia Alternativa. Ellos tienen la facultad de decir si es completamente legal, si hay que anexar algún tipo de documento, si hay que hacer algún tipo de aclaración. Y en el caso de estar solucionado esta parte del convenio, ellos nos dan la autorización, se va a validación y entonces es que se hace efectivo. Licenciado, para todas aquellas personas que nos hacen el favor de ver y escuchar, ¿me puede dar ejemplos de lo que es un homicidio culposo? Es decir, si yo voy manejando, se me cruza alguien y le doy muerte, ese es un homicidio culposo, lo entiendo. Así es. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar? Para mí es un placer más que nada compartirles que yo acabo de regresar de lo que es la comisión del módulo de la penal. Aprovecho para este momento hacerles el conocimiento que se encuentra en la segunda planta de lo que es el edificio de Puente Grande, en donde se les da un servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llegando de esa comisión, Jessica, nos encontramos con un homicidio culposo, el cual se vio beneficiado una persona que cometió un accidente en un transporte público. ¿Le parece, licenciado, que nos cuente esta historia después de la pausa claro que vamos a hacer? Claro que sí, Jessica. 3030-5307, 3030-5307, el teléfono en el estudio. Llámenos, platique sus inquietudes, sus dudas, sus casos. Nuestros expertos se las resolverán con mucho gusto. Regresamos. C7, Mediación. C7, Mediación. El día de hoy en C7 Mediación estamos hablando sobre homicidios y cómo estos asuntos que parecieran ser resueltos solamente a través de un juicio tradicional, un juicio penal, sí se pueden resolver algunos de ellos a través de la mediación, es decir, del diálogo, de sentarse sencillamente en una mesa y sacar una sentencia, pero que se sientan satisfechas ambas partes. Nos platicaba, licenciado, de este caso que se está resolviendo o ya se resolvió de manera satisfactoria. Ya se resolvió, trabajamos con los 16 jueces en materia penal. Esa situación nos llegó mediante oficio. Una vez que se presentó al Instituto de Justicia Alternativa, se citaron a 32 personas. De esas 32 personas... ¿Afectadas? Afectadas. No por lo que es el delito de homicidio, sino por el delito de lesiones y daño en las cosas. Pero existía lo que es un delito de homicidio culposo. Mismo que de esas 32 personas asisten 16 personas para celebrar un convenio mediante justicia alternativa. Los familiares de la menor, en este caso, que falleció en el hecho, ahí mismo se llevó a cabo lo que es por parte de la aseguradora y por parte de la empresa, de lo que es el operador de la unidad, se llevó a cabo la reparación del daño por lo que vea la menor que falleció. De igual manera se vieron beneficiados las demás personas, las 15 otras personas, familiares de los menores, porque eran varios menores. Cabe señalar, y tomo el tema, es importante, que cuando existe un delito donde se ve los daños de un menor, siempre hay que acompañar con actas de nacimiento en original, ¿sí? Porque esto se le da vista también a Procuraduría Social.
Como bien saben, Justicia Alternativa trabaja de la mano con Fiscalía General, Procuraduría Social, entre otras entidades. Entonces es importante que recordemos esto, ¿no? Se trae el acta de nacimiento de los menores y obviamente los papás en ese momento se someten a los métodos alternos y se le hace el conocimiento al juez en materia penal que se acaban de someter las 16 personas, incluyendo al del homicidio. En este caso, tristemente, los padres de la menor que falleció, se hace el conocimiento al juez y el juez sobresee. ¿Qué significa sobreseer? Hace la sentencia, ¿no? En el que dice, se decreta auto de formal prisión o libertad o cualquier situación que vaya a ver el juez en su momento mediante una sentencia. Licenciado, hablando ya un poquito, antes de pasar a las preguntas, que ojalá las personas ya estén agarrando el teléfono para marcarnos y decirnos sus dudas. Licenciado, tú en lo personal, ¿a qué te enfrentas cuando tocas este tipo de situaciones? ¿Dónde salen las tablas? ¿Dónde salen tus habilidades para tener dominio de tus emociones y que no se involucre esta situación emocional en la que probablemente te puede generar a ti molestia? ¿Cómo lo superas profesionalmente cuando estás en una circunstancia de estas tan compleja? Es un trabajo, doctor Blas, al principio lo llamé difícil. Realmente tengo la dicha de haber estado en el Instituto de Justicia Alternativa de inicio, desde que se creó, hasta el día de hoy trabajando en lo que es la materia penal. Anteriormente, bueno, yo estaba de parte en un juzgado de materia penal, entonces traigo un poquito de tablas, de conocimientos. Te vas haciendo, en este caso, Blas, frío. ¿Por qué? Porque realmente tienes que ser profesional, realmente tienes que sacar adelante y ver el beneficio que obviamente le puedes ofrecer a la ciudadanía. Como lo decía la licenciada Lucy, bueno, no hay beneficio porque obviamente pues, existe una muerte. Sin embargo, tienes que empezar ahí con las tablas, con la ley y haciéndole ver a la gente la oportunidad que se le puede dar a la persona por los delitos que ven viables la ley de justicia alternativa. Y entonces entiendo que tu trabajo tiene que ser muy profesional, muy ético, muy apegado a la norma y la subjetividad aquí no se involucra tanto. Por lo tanto, la gente puede estar tranquila de que el trabajo que se hace en el Instituto de Justicia es un trabajo profesional. Totalmente, e imparcial, que es lo más importante, que nosotros no somos abogados particulares de las partes. Entonces eso es lo más importante, realmente estamos para apoyarlos, para solucionarlo. Claro, se han celebrado convenios exitosos, de igual manera nos ha pasado que hay convenios que no se llevan a cabo, ¿no? Que la reparación del daño llega a los familiares ofendidos y dicen, no es mi deseo, o sea, él me va a entregar a mi hijo, él me va a entregar a mi esposo. Ahí viene una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cuáles son las alternativas de solución cuando se habla de un homicidio? Porque efectivamente, pues, no hay reparación del daño. La persona no se la puedan regresar viva. ¿Yo qué puedo pedir o cómo puedo mediar? ¿A qué podemos llegar? ¿Al perdón? ¿Sería la premisa principal de este convenio? ¿O a qué se puede llegar? En primer lugar, la ley sí establece que debe de haber una reparación del daño, Jessica. La propia Constitución lo deriva. Y nosotros en el Código Penal tenemos establecidas las formas de reparación del daño y quién puede exigir esta reparación del daño. La forma de reparar el daño puede ser desde restituir la cosa perdida, restituir una de igual naturaleza, o bien cuantificar si es que no podemos reponer aquella cosa. ¿Qué sería en el caso del homicidio? Es precisamente imposible restituir la vida. Lo que sucede aquí es que se cuantifica este daño. Este daño se cuantifica en relación al salario mínimo vigente. El juez toma una determinación en base a lo sucedido, ya sea por la edad de la persona, por sus actividades, por sus dependientes económicos, etcétera. Se toma un sinfín de elementos que permiten llevar a una cuantificación. Obviamente esta reparación del daño no le permite a una persona visualizar como mi satisfacción. No, ¿qué quisiera yo? Pues que la persona estuviera conmigo. Claro. He ahí en donde entran las formas del mediador, en donde tú le estableces a la persona un panorama diferente. Claro. Le permites ver una perspectiva en donde el dinero no es la solución. Yo no estoy comprándote un perdón, no es la solución. Pero toma en cuenta que si la otra persona causó un daño de forma imprudencial, esta persona tampoco tiene por qué ser castigada de forma excesiva. Exacto. Es decir, es en donde yo te decía que había que causar empatía. Cambiémonos por un lugar cambiemos de lugar por un momento. Exactamente. Tú fuiste quien perdió a la persona, ahora cambia tú de lugar y ponte en el lugar de él. Él perdió su libertad por un acto imprudencial. Y es entonces en donde tú reflejas en que ambos
tienen un daño, ambos sufrieron un daño, pero el tuyo lo están cuantificando, es decir, tienes derecho a esa reparación del daño. Económico. No es que estés intercambiando. No, y a veces el perdón hasta es más valioso que lo demás. Pues pago incluso de económico, hecho ¿no? Así es, tengo así es. entendido que el nuevo modelo de justicia penal precisamente le da importancia, aparte de los juicios orales, aparte del método alterno, le da mucha relevancia a los derechos humanos, en Cierto. donde Así precisamente es. se hace ver que las personas que generan un daño a veces no nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Así Así es. es. Y A no partir- somos susceptibles de que nos suceda algo así. Licenciado, algo que dijiste muy interesante que me llama la atención es que este nuevo método alterno de solución de controversias no defiende a la persona, sino que quiero entender que defiende un acuerdo de paz. Así es. A diferencia del modelo tradicional en donde el abogado tenía que defender a su cliente, incluso aunque estuviera diciendo mentiras, incluso aunque fuera flagrante su delito, pero aquí es muy interesante lo que dijiste. Entonces el método alterno no está en favor de las partes, está en favor de un acuerdo, ¿es así? Así es. Es importante que tengan el conocimiento todos los ciudadanos jaliscienses que pueden ser sometidos a los métodos alternos, el cual nosotros como servidores públicos del instituto somos 100% imparciales. Es un trámite totalmente gratuito y es un trámite principalmente por voluntad de las partes. Tu servidor, Blas, se sienta en una sesión en privado, en el cual le hago del conocimiento que no intervienen los abogados, de conformidad a la ley, hay un artículo que lo manifiesta, en el cual los abogados no intervienen. Su servidor se presenta con las partes y les hace ver la situación, lo que se está presentando en ese momento. Las bondades del método Exactamente, también. la mediación, la conciliación o en su caso un arbitraje, ¿no? En materia penal no entraríamos tanto a detalle con el arbitraje. Sin embargo, es importante que sí recuerden, somos imparciales 100%. Nosotros realmente somos embajadores de la paz, ni más ni menos. El diálogo es lo primero y lo más importante para nosotros Y es lo como que prestador. funda el método, ¿no? Así es. La cultura de la paz. La cultura de la paz, 100%. Licenciada, en los casos que a lo mejor en estos momentos están en los juzgados, trabajando, llevándose pues todos estos seguimientos, ¿se pueden rescatar de los juzgados estos casos de homicidio imprudencial y decir, lo saco del juzgado para resolverlo a través de la mediación? ¿Es posible? Sí, así es, Jessica. Si bien lo dice Osvaldo, ellos como institución son imparciales. Nosotros, como centro de mediación privado, somos equitativos. ¿Qué buscamos nosotros? Precisamente ese arreglo, que las cuestiones de tiempo, dinero y esfuerzo no afecten a las partes. Se le hace saber a los participantes que hay este tipo de convenio, que se puede llegar a una solución pacífica y pronta. Entonces, se sostiene de igual forma una conversación con ellos. En una cita se les hace saber cuáles son sus derechos, cuáles serían sus obligaciones y, en todo caso, cómo se podría formular este convenio que ponga fin al juicio que está activo en este momento. ¿Cuál sería el tipo de homicidio culposo más frecuente? ¿Sería el vial? ¿Podría ser? ¿O qué variedad hay? Hay infinidad, Jessica. Por lo regular tendemos a pensar que es el de ir conduciendo un vehículo, pero no, créeme que hay cuestiones, por ejemplo, dentro de lo laboral, en donde una persona sufre un accidente, personas que se dedican a hacer cuestiones verdaderamente independientes, como puede ser un trabajo de albañilería, jardinería, sobreviene un accidente y sucede. Cuestiones a lo mejor de jóvenes, en donde los actos imprudenciales se dan todos los días, en medio de una fiesta, en medio de una celebración. Una riña, por ejemplo, entre jóvenes. También puede ser. Entonces, todos los homicidios que se cometen de forma imprudencial, todos son susceptibles de acceder al método alterno. Licenciada, ayer en las noticias nos percatábamos que se está impulsando una ley contra el bullying, contra la violencia en las escuelas. Y vemos, bueno, el caso lamentable de Tamaulipas y varios casos que se han sucedido que, bueno, no son documentados incluso públicamente por cuestiones hasta políticas, ¿no? Aquí el bullying o la violencia en la escuela o en las escuelas, ¿cómo es tipificada desde la perspectiva penal? ¿Está considerada como tal, como delito o como homicidio? Porque ha habido casos, pues, como, sí, que llega al homicidio. Que llega al homicidio. ¿Es imprudencial esto o cómo tipifica esta situación la parte jurídica, licenciada? Ok. Nuestro Código Penal todavía no tiene tipificado el delito del bullying. Para nosotros no es una conducta sancionable como tal. Es decir, si se comete un homicidio
dentro de una escuela con un menor por cuestiones relativas a la violencia, el menor, quien haya cometido el homicidio, será presentado ante un juez encargado de justicia de adolescentes. Esta situación obviamente también puede ser susceptible de un arreglo por medio de la mediación, pero aquí intervienen, sí, aquí intervienen los padres, ya que son los tutores, los encargados de aquel menor, y son ellos quienes deberán tener la responsabilidad en sus manos y por lo tanto serán las personas idóneas para poder firmar un tipo de convenio. Siempre y cuando este convenio esté reglamentado y sea aceptado por procurador social. Muy bien. Momento de hacer nuevamente una pausa. Volvemos, no tardamos nada. Gracias. Aida León, vía Facebook. Manda saludos al licenciado Osvaldo y felicitaciones al programa. Gracias. Sus fans, por Facebook, Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, y en el estudio 3030-5307. Volvemos. C7, mediación. C7, mediación. Continuamos en C7 Mediación. Estamos hablando de homicidios y cómo se pueden resolver a través de los métodos alternos. Muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través del 96.3 de FM y del 630 de AM, y Ciudad Guzmán 107.1 de FM, y Puerto Vallarta a través del 91.9. Saludos hasta el interior del estado, ¿no? Licenciada, estábamos hablando hace un momento del asunto del bullying, y es muy importante porque ahorita está en boga, y sobre todo por las reformas constitucionales que ya se están presentando, según tengo entendido, desde el día de ayer. Yo creo que sí sería muy interesante, por ejemplo, qué pasa en el ámbito de la mediación penal. Se considera también, por ejemplo, el ciberbullying, porque en el caso del ciberbullying, no nada más tiene que ver ya con en las escuelas y con menores de edad. Estamos hablando que el ciberbullying ya tiene que ver con personas adultas. ¿Aquí qué pasa en el ámbito penal con esta circunstancia? Bueno, reiterando lo que comenta Lucy, ¿no? Es muy claro, el Código Penal para el Estado de Jalisco no lo manifiesta, no lo ve. Entonces, volvemos ¿Para mayores de edad? Volvemos, sí, así es. Existe lo que viene siendo el homicidio, sus calificativas, los artículos, pero como tal, lo que es el bullying no está todavía contemplado en lo que es el Código Penal para el Estado de Jalisco. En Muy este bien. caso, eso es una respuesta muy tajante. O sea, existe el homicidio, las personas afectadas, pero no existe el bullying. Aquí hay una llamada. Muchísimas gracias a la señora Contreras, y nos hace una pregunta. ¿Se puede hacer la autopsia a un cuerpo que falleció hace 8 años? El cuerpo se sepultó sin autopsia. Quiero entender que, bueno, por tratarse de un homicidio, el tema del homicidio, del tema del programa, pues a lo mejor tiene una experiencia por ahí. Con la exhumación personal. del cadáver. Licenciada, ¿verdad? para darle respuesta a la señora Contreras. Sí, mire, si existe la presunción de que pudo ser una muerte por un homicidio, los familiares pueden hacer su petición ante el Ministerio Público, se pide la exhumación del cadáver. Obviamente tiene que haber una base, tiene que estar fundamentada esta petición para que el Ministerio Público, una vez que tiene conocimiento de que pudo haberse cometido un delito en contra de la persona, sea la base para poder hacer esta exhumación y en todo caso obtener un resultado y saber si esta muerte fue intencional o no. Muy bien. Ahí está la respuesta, señora Contreras. Muchas veces, licenciado, ya hay personas dentro del reclusorio preventivo esperando sentencias, y los abogados están por fuera trabajando en el caso. ¿Cómo puede solicitar un preso, una persona que ya está en el reclusorio preventivo esperando su sentencia, los servicios del Instituto de Justicia Alternativa o de algún centro privado en estas situaciones? Muy buena pregunta, Jessica. Efectivamente, recordemos que los métodos alternos son beneficiados siempre y cuando no exista una sentencia. Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos en el módulo de la penal o en los viajes itinerantes que hemos estado haciendo en Mascota, Tepa, Arandas, Autlán, Cihuatlán, Puerto Vallarta, donde también ya se encuentra con lo que es la sede regional en Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta. Efectivamente, tu servidor lleva a cabo aproximadamente 5 convenios al día por gente que se encuentra recluida.
por gente que le llaman, para nosotros, solicitantes. Para un procedimiento penal, los indiciados o los culpables, ¿no? En este caso. Los presuntos culpables. Así es, los presuntos culpables. Entonces sí es importante que sepan que todos los familiares, aquellos que se ven encontrados por cualquier delito que sea viable, o en este caso en específico lo que es un homicidio culposo, sí puede ser beneficiado, Jessica, siempre y cuando, ¿de cuál es la manera? Si ellos tienen defensores de oficio, les hacen del conocimiento al defensor de oficio. Es mi deseo someterme a los métodos alternos, le hacen del conocimiento a cualquier prestador de parte del tribunal, que es el juzgado en este caso, o en su caso, si tienen abogados particulares, llevan lo que es la solicitud. Entonces sí es importante que recuerden, todos los temas que se encuentran con indiciados, con solicitantes recluidos en Puente Grande, Jalisco, se puede llevar a cabo su situación de manera inmediata, siempre y cuando sea un delito que la ley lo estipule. Entonces es muy importante porque hay varias situaciones que se presentan en la solicitud por el abogado, el defensor, en su caso por el titular del juzgado, o en su caso por los abogados particulares, o incluso yo lo trabajo de la mano, y yo siempre lo he manejado de esta manera en Justicia Alternativa. Yo trabajo de la mano con los familiares del solicitante. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces para tu servidor y para el Instituto de Justicia Alternativa y darles esta función, yo le digo a los familiares del indiciado, ¿es tu deseo que tu esposo, tu hijo se va a beneficiar? Sí, sí es mi deseo. Perfecto. Vamos trabajando de la mano. ¿Conoces a los ofendidos? ¿Tienes un acercamiento? ¿Tienes buen diálogo con ellos? Sí, claro que sí, sí tengo ese diálogo. Perfecto, vamos haciendo un trabajo de campo. Invítalos e independientemente de esto, Justicia Alternativa va a girar una invitación. Entonces ya trabajamos en equipo, entonces ya les llega la invitación al ofendido o al familiar y dice, es de lo que me había platicado la persona familiar del que ocasionó el accidente, la muerte de mi familiar, ¿no? Entonces es muy importante esto, que realmente es flexible la ley de Justicia Alternativa. Licenciada Lucía, hace un momento cuando estábamos fuera del aire, usted decía que algunas personas o muchas personas no tenían mucha conciencia de lo que era el método alternativo. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería su propuesta o la motivación a las personas que nos ven y nos escuchan para que acudan a este método de justicia? ¿Qué cree que hace falta? ¿Cómo podría invitar a las personas? Bueno, en primer lugar, Blas, yo creo que es darle a conocer a la ciudadanía qué es un método alterno. Tú cuando le hablas a una persona de un abogado o de un citatorio para ir a la Procuraduría, exactamente, se asustan y todo el mundo quiere un abogado, pero el mejor, sin pedir referencias, sin saber en dónde se ubica, etcétera. Lo primero que le tendríamos que hacer de conocimiento a la persona es que el método alterno es precisamente una etapa del proceso, porque el día de hoy, con todos los cambios constitucionales, como tú lo mencionabas, es ya una etapa. Es decir, se debe de considerar antes de llegar al pleito, primero la forma de solucionar, es decir, llevar a cabo una conciliación, una mediación, una negociación o bien hasta un arbitraje. Las personas que no tienen conocimientos jurídicos, que no saben de términos jurídicos, deben de tener la conciencia de que una conciliación es precisamente eso, una forma de llegar a un arreglo voluntario, pacífico, tranquilo, en donde ambas partes puedan llegar a ganar.